esta investigación, que más o menos se extendió por 1 año y 2, 3 meses, busca preguntarse por cuáles son los mecanismos y criterios que las instituciones en Chile, instituciones públicas y también algunas fundaciones, utilizan para comprar libros para poder, digamos, nutrir sus redes de bibliotecas, ¿no? Entonces nos interesó un poco constituir la escena, porque nos parecía que había en realidad en general poca información sobre cómo estos diferentes puntos de la red realizaban estos procesos, y por tanto creo que sería muy productivo construir un diálogo, ¿no? Un poco exponer los mecanismos, exponer los marcos también, entre otros los cuales estos procesos tenían lugar, digamos. Así que eso fue lo que estuvimos haciendo. Hubo 12 instituciones investigadas en este caso, con escalas muy distintas, algunas con escala nacional, otras meramente comunal, ¿no? Bibliotecas municipales. Y la verdad es que fue un proceso muy interesante. Pudimos efectivamente algo así como tipologizar, ¿no? Cómo esta escena, digamos, se comporta. Y en general el documento ha sido muy bienvenido por todo, precisamente por esta escena. Se reconocía desde hace mucho tiempo la necesidad de algo así, puesto que el diálogo realmente escaseaba en estas materias, al menos en el contexto nacional, y entiendo que también a nivel iberoamericano, ¿no? Hay esta como necesidad de evidenciar, digamos, este tema, un poco traerlo a la luz, ¿no? A la discusión pública. Y eso es más o menos lo que hicimos. Y el resultado de esto fue una especie de libro que está en línea, bastante extenso, con digamos, un marco teórico, por supuesto un estudio de casos y también un conjunto de recomendaciones, digamos, que pueden ser útiles para subsanar quizás ciertas, no se llaman las faltas, pero ciertas insuficiencias que detectamos precisamente en este tipo de procesos. Bueno, los resultados de la investigación son múltiples, entonces voy a intentar sintetizar un poco. Lo que más nos llamó la atención es la gran diferencia que existe en los procesos de selección de libros para el público infantil y juvenil y los procesos de selección de libros para público general. En Chile, en las dos instituciones que estudiamos, alrededor del más del 80% del presupuesto se dirige al público infantil y juvenil. Todas esas instituciones seleccionan libros con criterios explícitos, es decir, la institución define ciertos criterios y evaluadores los aplican. Y lo que nos llama la atención también es que los presupuestos para el público infantil y juvenil son proporcionalmente mucho mayores que el presupuesto que se destina para el público general, donde los procesos de selección tienden a constituirse más bien por selección directa, es decir, un encargado de la institución selecciona directamente los libros y donde nos dio la impresión de que no se piensa el presupuesto en términos de un derecho para todos, sino que solamente para los usuarios efectivos que hay inscritos en la biblioteca. Entonces nos pareció que la necesidad sería repensar la distribución de los presupuestos, o sea, aumentar los presupuestos para el público general, para que la lectura efectivamente sea un derecho tanto en el público infantil y juvenil como en el público general, que hoy en día está menos considerado en los procesos de selección. Y por otra parte, otra necesidad fuerte es visibilizar públicamente cómo se seleccionan los libros, orientar a los usuarios y a los productores editoriales acerca de cómo son esos procesos de selección, para que todos sepan dónde encontrar los libros que les interesan y qué tipo de libros son los que pueden obtener en las bibliotecas. Entonces también podríamos decir que otra necesidad es integrar mucho más al usuario y a las regiones, digamos, abrir espacios para que las regiones puedan, las regiones o incluso los municipios, las bibliotecas comunales puedan ellos hacer sus propias selecciones, que exista más información sobre los usos efectivos que hacen los usuarios y que eso nutra los procesos de selección. Hoy en día hay estudios sobre uso, pero eso no se transforma en un insumo que defina los procesos de selección. Entonces, ahí hay un desajuste en la información disponible que nosotros vemos que se puede enriquecer mucho más y aprovechar más los recursos también de las distintas bibliotecas. O sea, hay muchas bibliotecas que funcionan cada uno como una isla, redes de bibliotecas que funcionan como isla, y se puede potenciar mucho el acceso con préstamo interbibliotecario.
una recomendación concreta que nosotros hacemos es que sería importante tratar de desarrollar comités de selección a nivel local. Que las propias comunidades de lectores sean capaces de identificar sus necesidades y por tanto elegir colecciones de libros ad hoc, ¿no? Y eso implica, bueno, varias cosas, desde transferencia de presupuestos, desde los niveles centrales, hasta capacitaciones específicas sobre cómo hacer esto, ¿no? Es decir, no hay recetas sobre cómo seleccionar, sino que hay que diseñar un marco alrededor del cual se pueda realizar una selección efectiva, ¿no? Es decir, acorde a las necesidades de las comunidades. Entonces, ese es un primer tema. Otro asunto que es bien relevante es el desarrollo de políticas de desarrollo de colección. ¿Por qué motivo? Ocurre muchas veces en las instituciones que estas políticas están un poco en la cabeza, ¿no?, de quienes desarrollan estos procesos, pero ocurre que si hay cambios de equipo o si hay algún tipo de modificación, ese esquema de trabajo se pierde, ¿no? Llegan equipos nuevos y por tanto todos tienen que responderse. Entonces sería importante diseñar documentos, ¿no?, a largo plazo que orienten precisamente a estos procesos de selección, ¿no? Y así uno le puede dar continuidad y estabilidad a estas políticas institucionales, ¿no?, que muchas veces parecen como refundarse con cada 4 o cada 5 años. Entonces ese es un tema relevante, ¿no?, por varias razones. La continuidad es una en realidad, pero hay muchas otras razones por las cuales desarrollar buenas políticas de desarrollo de colección potenciaría enormemente el vínculo, por una parte, entre los proveedores de libros, las instituciones y las comunidades de usuarios, ¿no? ¿Quieres agregar otra cosa? Sí, quería, por una parte, retomar el tema de estos documentos de política de desarrollo de colección que, aparte de asegurar la continuidad de los procesos, garantizan de alguna manera un acceso más democrático a los libros que se están comprando, en la medida que el usuario se puede informar y puede exigir también ciertas cosas en base a esos documentos. Y por otra parte, nosotros vemos como hay, en Chile al menos, está el Plan Nacional de Lectura, ¿no?, que coordina una serie de programas nacionales relacionados con el fomento de la lectura. Creemos que también sería muy relevante, es otra de las recomendaciones que hacemos, que a nivel de estos planes nacionales se pueda como fomentar la elaboración de estos documentos de política de desarrollo de colección. En general, lo que nosotros hemos visto es que el Plan Nacional de Lectura, la Política Nacional del Libro y la Lectura, lo que hace es orientar de alguna medida qué tipo de compras se quieren, o sea, que sean diversas, que sea un acceso justo, inclusivo, pero nos da la impresión de que hay un paso anterior que el plan no está visibilizando, y es que justamente es en la política de desarrollo de colección donde eso se tiene que plasmar. Entonces, la medida que el plan oriente también a las distintas instituciones y acompañe a los distintos programas en la elaboración de esos documentos, nos da la impresión que se puede repensar mucho mejor cuál es el rol que se quiere que los distintos programas tengan en la compra de libros, cuál es el horizonte de los libros que se están comprando, y por otra manera se asegura mucho más entonces como la democratización del acceso, que a nosotros nos parece que eso es fundamental.